Bienvenidos al curso de Finanzas para Microempresas, un mundo marcado en la economía. En esta ocasión conoceremos lo que es un balance general, estados financieros y el flujo de caja. Empecemos. Para esto debemos conocer un pequeño preámbulo del balance general, su importancia, su determinación y cuál es su objetivo. De los estados financieros, su información, su estructura y cuál es el beneficio. Del flujo de caja, su evaluación, la liquidez y su proyección a futuro. Del balance general, su importancia. Se puede decir que el balance general, también conocido como balance de situación o estado de situación patrimonial, es un estado financiero que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa. Es uno de los pilares básicos de su situación financiera. Para la mayoría de empresarios es incluso muy fundamental, pues muestra la situación patrimonial en un momento determinado. Así, de esta manera, podremos decir que es un informe detallado del estado financiero de una empresa, en un lapso de tiempo usualmente de un año. Se compone de un resumen de todo lo que posee la empresa, que son sus activos, todas las deudas que adquiere, que son sus pasivos, y lo que realmente le pertenece a los accionistas, que es el patrimonio. ¿Cómo hacer un balance general entonces? Pongan atención a lo siguiente. Vamos a conocer cuál es el objetivo. El objetivo de esto es que es una herramienta muy importante que nos ofrece información básica de la empresa en un solo vistazo. Por ejemplo, se puede determinar a simple vista separados en tres masas patrimoniales como son el activo, el pasivo y su patrimonio. A su vez, ¿cómo entendemos el activo? El activo quiere decir cuánto efectivo tiene la empresa. Es lo que le posee, incluye todas aquellas cuentas que reflejan los bienes y derechos de los que dispone la entidad. El pasivo, la cantidad de deuda contraída. El pasivo refleja todas las deudas y obligaciones económicas que tiene la empresa y la compañía. El patrimonio, los bienes que dispone. El patrimonio son los recursos financieros que pertenecen a la empresa, como por ejemplo el dinero aportado por los socios, el dinero acumulado de los beneficios obtenidos de años anteriores y las reservas de la empresa. Este balance nos informa de la situación en un momento dado. Podemos entenderlo como una foto de la estructura económica y financiera de cómo la empresa en un momento hace normalmente al final del año sus cuentas y sus balances, lo que nos permite poder comparar entre balances generales de diferentes años y traer la información a la fecha actual. Para esto veremos un ejemplo sencillo de lo que es un balance general. Como podemos ver, el encabezado al 31 de diciembre del 2021. A mi lado izquierdo están sus activos, las cuentas de activos y sus totales, que sumado me da 94.542. A mi lado derecho está el pasivo, sus cuentas del pasivo y su total, que da $65,000. La parte inferior, el patrimonio y sus cuentas de patrimonio, con un total de 29.542. Sumado el total pasivo más el total del patrimonio, da un total de 94.542, que debe ser igual al total de los activos de 94.542. Cada uno de los elementos patrimoniales, como el activo, pasivo y patrimonio, representan a un grupo de cuentas contables que es muy importante que la suma de ambas partes dé el mismo resultado, como podemos observar
en el ejemplo que se detalla. Así pues, continuamos con la explicación y hoy vamos a conocer lo que son los estados financieros y su información. Los estados financieros dan información sobre la salud financiera de una compañía. Son como los rayos X de las finanzas en todos los negocios. Son documentos que recogen todas las operaciones de la empresa durante un periodo determinado. Para esto hay muchas interrogantes, de las cuales se puede decir cuánto se ha facturado, cuál es el balance total de compras, qué cantidad debe un proveedor, cuánto queda por amortizar de un préstamo, cuál es el importe pagado en las cuotas a la seguridad social por los trabajadores. Son operaciones comunes en el día a día de una empresa. Pero toda la información está desagregada y aunque es útil, tiene mucho valor conocer la información de manera agrupada y global. Saber, por ejemplo, cuál ha sido el beneficio, a cuánto asciende el activo total de nuestra empresa, qué deudas vencen en el plazo de un año, etcétera, etcétera. Este tipo de cuestiones y preguntas nos refleja el estado financiero y su información. Ahora pues, para conocer y detallar más asertivamente, vamos a ver su estructura. La estructura incluye las cuentas de pérdidas y ganancias, los balances, los beneficios no distribuidos y los estados de flujo de caja. Toda la información es la que ofrecen los estados financieros. Muestran la información contable y real de una empresa agrupada por partidas en un periodo de tiempo determinado. De esa manera se estructura el estado financiero. Ahora bien, los estados financieros muestran también la salud de la empresa en la actualidad. Para esto, nos vamos a hacer 3 interrogantes, de las cuales, como podemos ver en el cuadro adjunto, las tenemos. La primera, ¿qué son? Una representación estructurada de la situación financiera y de los resultados propios del negocio. ¿Quiénes se encargan de su elaboración, presentación y seguimiento? Pues el contador, que es la elaboración de estos estados financieros. El gerente, como representante legal de la compañía, es la carta de presentación ante las demás compañías que la rodean. Para esto, de igual, hay que tener en cuenta y de mucha importancia un auditor interno y externo, que es Consejo de Vigilancia y Seguimiento. El auditor es la persona que emite los informes de acuerdo al balance y a los estados financieros de la salud de la empresa en su momento. De los estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de caja. Son de los más importantes que la compañía cuenta. A su vez, vamos a conocer cuál es el beneficio de los estados financieros. De esta manera podremos decir que ofrecen en un periodo determinado y de manera resumida toda la información contable de una empresa. Los estados financieros son una herramienta muy útil para conocer la solvencia de los proveedores, cuál es la salud financiera de estos y valorar las posibilidades de cobro. De los inversores, si la empresa recurre a fuentes de financiamiento externo, los estados financieros darán información para valorar el riesgo de las operaciones. De cara a los administradores que solicitan estos estados financieros para, en base a ellos, calcular el pago de impuestos que le corresponden a las empresas. De esta manera, ver la evolución de su empresa y compararla con los años anteriores y traer la información a la fecha actual. Y sobre todo, de los propietarios y equipos directivos,
para poder tomar decisiones estratégicas para sus negocios y empresas, especialmente para los emprendedores. Para esto veremos un ejemplo sencillo de un estado financiero. De igual manera, como podemos ver el encabezado, la empresa, estado financiero y la fecha al 31 de diciembre del 2021. Como podemos observar en la imagen, en la parte izquierda están sus activos, aquí ya agrupados por grandes masas de cuentas, como son los activos corrientes y los activos no corrientes. Como podemos observar, sus cuentas del activo corriente y su total de 37.602, las cuentas del activo no corriente y su total de 39.320, dando un total de activos de 76.922. A mi lado derecho están los pasivos de igual con sus grandes cuentas contables, como es el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Nuevamente observamos que el pasivo corriente da un total de 7.351 y su pasivo no corriente da un total de 16.980. El patrimonio y sus cuentas con su total de 59.942. Sumamos el total de pasivos más el total del patrimonio, da un total entre el pasivo más el patrimonio de 76.922, que es igual al total de nuestros activos. De esta manera, el estado financiero debe quedar cuadrado con las cuentas con el mismo saldo. Continuamos. El flujo de caja y su evaluación. El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas del dinero que tiene una empresa o proyecto en un periodo determinado. Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Por ello, resulta la información que debe detallar en este flujo de caja debe ser indispensable para conocer el estado de la empresa. Vamos a conocer ahora cuál es el detalle de la liquidez. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de la organización. El flujo de caja neto son los pagos que se han recibido ya, a diferencia de los ingresos netos, que incluyen las cuentas de cobro y otros elementos por los que no se ha recibido realmente el pago. El flujo de caja se utiliza para evaluar la calidad de los ingresos de una empresa, es decir, su habilidad para generar dinero, lo que puede indicar si la empresa está en condiciones de permanecer solvente. Qué importante es la liquidez en la empresa. Para esto veremos tres tipos de flujo de caja. El flujo de caja operativo se genera a partir de actividades propias de las actividades de cada empresa. El flujo de caja de inversión se genera a partir de los valores de mercado, productos financieros y otros. El flujo de caja financiero se genera a partir de la emisión de acciones, recompra de deudas y pago de dividendos. Ahora veremos cuál es su proyección, hacia dónde queremos llegar. ¿Queremos mantener un flujo de caja positivo? Lo recomendable es efectuar proyecciones mensuales para cumplir con las metas planteadas. Una práctica muy recomendable en este sentido es provisionar o provisionar, no queda de otra opción. Esto quiere decir estar preparados para pagar un gasto futuro. La principal diferencia entre una previsión y una provisión es que la previsión es un gasto que se va a hacer en el futuro, pero aún no sabemos cuándo ni cuánto.
solo aproximamos. En cambio, la provisión es cuando tenemos certeza de cuándo y cuánto gastaremos, entonces vamos preparando un fondo para ese gasto con anticipación para evitar darle un golpe a la caja y a las cuentas de la empresa. Así pues, en esta ocasión vamos a ver un ejemplo sencillo de lo que es el flujo de caja y una proyección a 6 meses. Como podemos ver en el lado izquierdo, las cuentas, saldo inicial, venta de contado, recuperación de cartera. Ese será nuestras cuentas para nuestros ingresos. En la parte de abajo tenemos las compras, los gastos y las obligaciones financieras, que será el total de los egresos. Como podemos ver en la parte de arriba están los meses de enero a junio y julio está a un lado, eso ya explicaremos al final. Pues bien, iniciemos. En enero tenemos como saldo inicial 35.400. Ese saldo inicial es de lo que quedó pendiente del año anterior, que podemos decir de diciembre. Las ventas de contado igual es un arrastre de todo lo que reflejó el semestre anterior, de 34.895. Hubo una recuperación de cartera en el mes de enero de 18.569, dando un total de ingresos de 88.864. Los valores tanto de compras, de gastos y de obligaciones financieras, eso nos provee la parte contable, la parte administrativa, que nos da esos datos para nosotros hacer la proyección a 6 meses. Tenemos compras, gastos y obligaciones que da un total de egresos de 52.753. Ahora bien, la operación es la siguiente. Del total de ingresos de 88.864, restamos nuestro total de egresos, 52.753, dando un saldo final para el mes de enero de 36.111. Esos 36.111 va a ser nuestro saldo inicial para el mes de febrero, como podemos ver en la fila del mes de febrero y en su columna. El saldo inicial. Ahora pasamos a las ventas de contado. Vamos a hacer una proyección a 6 meses con un 3% de incremento, ¿sí? Como políticas de nuestra empresa para tener esa proyección de ventas a los 6 meses. Entonces, ¿cuál es el cálculo? De los 34.895, por el 3% le incrementamos ese valor y nos da un total de 35.941,85. Ese será nuestras ventas de contado como proyección para el mes de febrero. La recuperación de cartera ya es un valor que nos provee la parte contable, que nos dice que se ha recuperado 21.598. Un total de ingresos para el mes de febrero de 93.650,85. Para el mes de febrero, tanto entre compras, gastos y obligaciones financieras, tenemos un total de egresos de 50.556,91. Total de ingresos menos total de egresos del mes de febrero, tenemos como saldo final 43.093,94. Esos 43.093,94 será nuestro saldo inicial para el mes de febrero, de 43.093,94. Como ventas de contado, le incrementamos del mes de febrero los 35.941,85, con una proyección del 3%. Para el mes de febrero tenemos 37.020,11. La recuperación de cartera, que es un dato que nos dio contabilidad, de 25.671. Esto a su vez nos da un total de ingresos para el mes de marzo de 105.785,05. Para las compras del mes de marzo tenemos
los 27.474,13, los gastos, las obligaciones financieras. Eso da un total de egresos de 53.346,13. El total de ingresos del mes de marzo menos el total de egresos de su mes nos da un saldo final de 52.438,92, que este saldo final viene a ser el nuevo saldo inicial para el mes de abril de 52.438,92. Del incremento del mes de marzo de 37.020,11 más el 3% de proyección da un total para el mes de abril en ventas de contado de 38.130,71. La recuperación de cartera fue de 23.589 para el mes de abril, que fue muy buena. El total de ingresos del mes de abril de 114.158,63. Entre compras, gastos y obligaciones financieras del mes de abril da un total de egresos de 53.872,35. El total de ingresos menos el total de egresos del mes de abril da un saldo final de 60.286,28, que esto se vuelve como saldo inicial para el mes de mayo. Las ventas más el incremento del 3% del mes de abril de 38.130,71 más el 3% da un total de 39.274,63 para el mes de mayo. La recuperación de cartera de 21.598 da un total de ingresos de 121.158,91. Entre compras, gastos y obligaciones financieras da un total de egresos de 54.641,30. Como saldo final, entre los ingresos menos los egresos del mes de mayo, da un total de 66.517,60, que eso es nuestro saldo inicial para el mes de junio. De la misma manera, del mes de mayo de 39.274,63 en ventas de contado, con una proyección del 3% para el mes de junio, tenemos de 40.452,87. Su recuperación de cartera aumentó de 25.697, dando un total de ingresos de 132.667,47. Para el mes de junio, entre compras, gastos y obligaciones financieras, fue un total de egresos de 57.141,72. Ahora bien, del total de ingresos menos del total de egresos, da un saldo final para el mes de junio de 75.525,75. Este saldo final del mes de junio será el nuevo saldo inicial para el mes de julio. Pero nuestro ejercicio fue para 6 meses, de enero a junio. Hasta ahí termina nuestro ejercicio de proyección para los 6 meses del flujo de caja. La proyección de aquí en adelante, de julio a diciembre, partirá con este saldo inicial. Esa es la explicación básica del flujo de caja. De esta manera hemos llegado un poco a entender lo que es un balance general, los estados financieros y el flujo de caja. Como conclusiones podemos decir que debemos entender el giro del negocio. Entonces, nos hacemos el cuestionamiento. Entiende el giro de cada negocio. Debes saber cómo se comporta el negocio en todas las etapas del año. Por ejemplo, en una papelería puede tener el aumento de entrada cuando hay clases, pero caída en otras épocas del año. Planificar el giro de caja de una empresa para que puedan compensar el periodo en que disminuye la liquidez. No mezcles las finanzas. Preocúpate al máximo de separar las finanzas personales de las del negocio. No utilices fondos personales para cubrir faltas en el negocio. El dinero de la empresa para pagar gastos personales o familiares. Eso afectará a ambas economías. Conoce todos los costos.
En las microempresas existen costos fijos y costos variables. Por ejemplo, los primeros son salarios e impuestos y los segundos cuentas de luz y agua. Debes tener presente todo para que sepas cuánto dinero necesitas cada mes. Cuidado con los sacrificios. El emprendimiento demanda mucho sacrificio, pero con cautela. Si tienes que trabajar 80 horas semanales, significa que no es rentable, porque los resultados surgen con el exceso. Esto puede resultar a corto plazo, pero no es sostenible. Mide y equilibra las energías. Conoce todos los costos. En las microempresas existen costos fijos y variables. Por ejemplo, los primeros son salarios e impuestos, como ya recalcamos. Eso es muy importante. De esta manera, estas pequeñas conclusiones nos llevan a la reflexión de cómo el emprendedor debe tener en cuenta y tomar muy en cuenta lo que se ha explicado. Espero haber podido llegar al conocimiento de sus expectativas en este pequeño resumen de los temas que hemos tratado. Lo importante para nosotros será llegar al éxito de sus conocimientos. Servicio a la comunidad online. Gracias por su atención.